Escucha Goku, la traición no es necesariamente un acto de odio, rencor, fealdad o dolor, la traición no es una consecuencia, es una simple acción, que aunque por más mínima, la hacemos todos los días hacia otros o hacia nosotros mismos. Pues esto es lo relevante de lo que vemos en el mundo, ya que nos confirmamos y conformamos de traiciones a traiciones, hay veces que traicionamos por ignorantes, por protección, por lealtad, e incluso por amor, hay veces que la traición es el mayor acto de bondad realizado. Con Goku. Con gran y brusca fuerza, en un bosque los crujidos secos de las hojas se presenciaban en todo el entorno. Una fuerte respiración de susto era protagonista de romper aquel silencio que dominaba todo el lugar, pues acompañada de un asustado sollozo, un niño corría sin parar. Sus brazos, fuertemente aferrados a una bolsa de cuero que tapaba todo su pecho. No quería ver atrás. Su rostro estaba cubierto de polvo, sangre y lágrimas secas, con dificultad fruncía su ceño, sintiendo parte de su piel partirse debido a la sequía que había sobre esta. Necesitaba agua, necesitaba un descanso, necesitaba reparo, pero no podía detenerse para arreglarlo. Cada paso era una nueva tortura. Sus piernas ardían y sus pies parecían quebrarse en cualquier momento. Sentía su cuerpo cansado, sus ojos ojerosos, sus pies pesados. Nada de eso lo detenía. Sus párpados cerrados ignoraban todo su alrededor, intentando cesar las voces, ruidos y choques metálicos que había en su mente. Los gritos de la gente que lo había visto crecer, no podía borrar el sonido de las llamas que destruyeron su hogar, y aún más importante, aquellas palabras sin voz que resonaban en su mente. Tienes que escapar, Goku. Se repetía una y otra vez en su cabeza, escuchando aquellas palabras pronunciadas con su propia voz. Había olvidado tan rápido casi todo lo que pasó, su pensamiento no entendía lo que hacía, solo seguía órdenes que su cuerpo captaba, aunque su físico seguía sintiendo los estragos. Sus manos apretaban fuertemente una sucia y dañada caja llena de sangre, suciedad y vegetación que crecía desde la fina y deteriorada madera. En su pequeño cuerpo, la sensación del helado viento frío curvaba su espalda, achicharrando lo poco que quedaba de voluntad. Sus dedos con fuerza se resistían a ser abiertos, a ser despojados de aquellos objetos otorgados, pues sentía que su ser estaba en aquella caja, se le había otorgado, pues como si fuera una extensión de él. Buscaba no perderla. Sus pasos como bloques. Sentía su cuerpo doler. Sus músculos rápidamente se contraían, amenazando con el colapso inminente. Vuelen, 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 susurró el pequeño niño con una temblorosa voz. Sentía como el ritmo bajaba, pues con menos frecuencia sus pies tocaban el suelo. Su paso vacilaba. Cada movimiento era una agonía. Sentía los músculos desgarrándose, los pulmones ardiendo. Todo aquel dolor se desató, pues en otro intento de alejarse, sus piernas, como si fueran de piedra, lo traicionaron. Las hojas secas se deshicieron. En la tierra, Goku se hallaba boca abajo, soltando bajos y claros sollozos guardados. No, 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 repetía entre leves susurros, interceptados por un frustrado lloriqueo. Su cuerpo seguía aferrado a su misión, pues sin querer seguir torturándose. Intentó ver para enfrente, notando como una oscura tiniebla alumbraba el lugar. Sus ojos borrosos veían a la lejanía un sinfín de luces sin sentido, escuchando con gran fuerza una multitud hablar, una que parecía estar dentro de sus pensamientos. Asustado, empezó a moverse, buscando escapar del tormento de aquel lugar, parecía estar olvidando todo. El tiempo pasó, y aquel niño dejó de sufrir, pues con gran esfuerzo, por la tierra se arrastró hacia esas profundidades. En una cueva encontró tranquilidad. Había entrado por error, buscando inconscientemente un descanso que lo saque de su frustración. No esperó acomodarse en un buen lugar, pues al apenas entrar logró sentir paz y tranquilidad. Escondido entre las rocas, la preocupación de su mente intentaba parar, para con firmeza y frío. Dormir. Las horas pasaron, la luz de la mañana entró por la única salida.
empezó a resaltar la figura de aquel pequeño niño, el cual con bastante esfuerzo abría sus ojos. En sus brazos, con fuerza abrazaba la caja de madera con la cual escapó, siendo que como almohada, aquella bolsa de cuero se posaba debajo de su cabeza. Se veía confundido, pues sus inocentes ojos veían su alrededor con una calma inesperada. Parecía que la noche había sellado sus recuerdos. Con un ímpetu de tranquilidad, se levantó, apreciando con su toque las frías rocas a su alrededor. ¿Dónde estoy?, se interrogó en un tono tembloroso de frío. Sus respiraciones eran débiles, exhalando todo lo que podía. De su boca salía un frío vapor. Sus pasos empezaron a cambiar su posición hacia adelante, la curiosidad empezó a invadir su mente, pues las dudas y pensamientos de lo que había pasado lo tenían en pausa. Sus zapatos sucios se empezaban a desgastar, pues con la poca fuerza que le quedaba, arrastraba sus pies por el suelo. Su trayectoria sin rumbo se presentó, pues al salir de la cueva, su desorientación se hizo obvia. Sus ojos cegados por la luz de la mañana se hicieron presentes. Siendo que por reflejo, su mano tapaba sus párpados, intentando que aquella luz que lo deslumbrara pare. Así pasaron pocos segundos, donde con satisfacción, logró adaptar sus ojos a su alrededor. Veía con algo de extrañez el bosque verde que lo rodeaba, se sentía descolocado. Una rápida brisa de frío logró hacerlo entrar en razón, pues todo aquel sonido que estaba, lo había ignorado como si no se escucharan. Sus oídos empezaron a percibir bastantes voces, pasos, música y un ambiente alegre que se hallaba en sus espaldas, a la lejanía. Se encontraba desconcertado, no sabía qué estaba pasando, pues como si fuera por reacción, empezó a voltear hacia atrás. Sus ojos rápidamente con bastante fascinación, veían el colorido pueblo que se posaba enfrente de él. Luces, árboles, casas, tiendas y una infinidad de naturaleza adornaban aquel panorama. Su vista rápidamente empezó a divagar entre todo el lugar, sintiendo el impulso que lo llevó a caminar hacia aquella ubicación. Una inocente sonrisa se empezó a mostrar, viendo con gran emoción cómo las personas empezaban a caminar, pareciendo tener una leve atmósfera de felicidad. Los ojos de Goku se quedaron estáticos, y una risa de sorpresas empezó a salir. No podía creer lo que veía. Son como yo, comentó entre risas, empezando a correr hacia aquel lugar. No pasó mucho, para que sus pies por fin tocaran aquel pasaje de tablones de madera fina que adornaba las calles. Se sentía raro, con su cuerpo extasiado en emoción que brotan en risas descontroladas y contenidas, sus párpados no se pegaban, sentía que no podía dejar de ver el lugar. La gente, vestida con finas capuchas, suéteres, camperas y ropa para invierno, veían a Goku con suma confusión. Aquella apariencia tan curiosa les hizo darle toda su atención, pues el descontraste de físico era evidente. En pocos segundos, los pueblerinos pararon su paseo, empezando a juntar una multitud a su frente. Todos se hallaban viendo al niño, admirando la suciedad que tenía, apreciando cómo leves quemaduras y lágrimas secas se hallaban en su cuerpo. ¿Qué le habrá pasado al pobre niño? ¿Estará bien? ¿Dónde están sus padres?, murmuraba una pequeña parte de su alrededor, con preocupación, pues desafortunadamente, las miradas de desprecio empezaron a comer al niño. Goku no entendía nada de lo que pasaba, aunque parecía no importarle, ignoraba todas las miradas de desprecio, no las comprendía. Así pasó pocos minutos, la gente no paraba de hablar, y las miradas no dejaban de juzgar a aquel niño inocente y desconcertado. En todo el lugar, las risas de Goku predominan, pues lo fuerte de estas llamaba la atención, atrayendo cada vez más críticas. Los segundos pasaron, y el cuerpo de Goku se quedó paralizado. Empezaba a sentir una extraña sensación que no lo dejaba moverse, que con dificultad podía ignorar, pues sus fuertes esfuerzos por caminar hacia aquella multitud se veían cegados. El intento estúpido rápidamente fue detenido, pues sin esperarse, el niño rápidamente fue movido. En su espalda, un extraño lo agarró de la mano, empezando a llevarse a Goku de aquel lugar. Las miradas de las personas seguían a aquel pequeño. Goku, sin saber qué pensar, permitió que aquel extraño lo guiara.
Su cuerpo, agotado y tembloroso, apenas se resistía, mientras sus ojos aún seguían fascinados con el entorno, pues sin pensarlo, empezó a aplicar cada vez más fuerza en los objetos que portaba. Cada paso que daba lo alejaba de las miradas inquisitivas y las murmullos punzantes, adentrándolo en lugares nuevos y desconocidos, donde el juzgar del pueblo parecía desvanecerse. El extraño, con su capucha cubriendo casi todo su rostro, lo miró por un momento mientras se detenían en una esquina desierta. En aquella esquina, un ser alto esperaba de forma impaciente. Su pierna con algo de rapidez se movía. «Tardaste mucho», se quejó con una voz grave y áspera. Su tono fuerte demostraba claramente su inconformidad, pues como si fuera por amenaza. Una de sus manos yacía en la empuñadura de la gran espada que traía en su espalda. El pequeño Goku lo miró confundido. No entendía las palabras, pero algo en el tono lo hacía sentir una mezcla de temor y curiosidad. Empezó a detallar aquellos sujetos, viendo con admiración cómo el viento movía de forma hipnotizante aquella gran capa que portaba el sujeto que lo agarraba de sus manos. Las nubes rojas de aquella vestimenta empezaron a ser admirados por el son, que sin esperarlo, las tocó con brusquedad, sintiendo la textura de aquel bordado. El rostro de ambos tipos no se veía, pues una capucha les cubría sus facciones. Los labios del son temblaron al intentar hablar, pero su garganta apenas emitió un sonido seco. «¿Dónde estoy?», logró murmurar finalmente, con una voz apenas audible, como si fuera la primera vez que hablaba en mucho tiempo. El hombre lo observó en silencio, y aunque su expresión permanecía oculta bajo la sombra de la capucha, algo en su postura cambió, relajándose ligeramente. El sujeto que sostenía a Goku reanudó su caminata, dejando ver cómo el sombrero que portaba se subía un poco, mostrando sus ojos ojerosos, que con una negra profundidad veía a su compañero. «Vámonos, Kisame», ordenó con una voz suave y relajada, que con rareza contestaba con el tono mandón y superior que raramente contrasta. En un rápido movimiento, ambos sujetos desaparecieron de allí en un borrón de velocidad. Parecía que se los había llevado el viento, pues al desvanecerse, lograron dejar un leve brisa de aire que azotaba las hojas del lugar. Ante la percepción de Goku, logró ver cómo era sujetado de su vientre. Sentía las manos jóvenes y lastimadas de aquel sujeto de ojos negros que hurgaba en sus bolsillos. Sentía cómo le quitaba aquella caja y bolsa de cuero de forma rápida, aunque aún así, emanaba una gran delicadeza ante él. Sus ojos empezaron a captar, como los detalles de las calles se le eran revelados para él, pues como si el tiempo se detuviera. Veía en cámara lenta el cómo los sujetos corrían. Con felicidad conocía y apreciaba el pintado de las casas, la construcción de los suelos de madera, los puestos de comida, los olores, la gente que con felicidad deambulaba, llegando a notar hasta las pequeñas basuras que se hallaban por los lugares, y el agrio sabor que el entorno proporcionaba en su lengua. Nada se perdía de su observación. En su piel, sentía como el viento golpeaba su rostro, una sensación que con felicidad le hizo soltar una suave risa que parecía no querer salir. Se escuchaba muy lenta, cosas que ignoró por todas las sensaciones que tenía en ese momento. Aquella acción sintió que siguió por varios minutos, donde el niño con fascinación veía el pueblo que los sujetos recorrían a gran velocidad, pero ante sus ojos, en cámara lenta. En su cabeza, empezaba a sentir como su cerebro comenzaba a cosquillear, siendo que llegó un punto, donde una sensación élida empezó a apoderarse de su cabeza, pues de un segundo a otro, parecía haberse desconectado. Los sujetos sin previo aviso, aparecieron entre la fauna. Era un lugar sombrío, a duras penas se lograba ver la fachada del pueblo, donde grandes carteles se posicionaban como bienvenida. Kisame de forma rápida se quitó aquella capucha que tapaba su cara. Su rostro de piel azulada llamó inmediatamente la atención del niño. A lentos pasos, Goku se iba acercando. Con curiosidad, su mano estaba extendida hacia el rostro del chico con apariencia de tiburón, pues su dedo estaba listo para palpar la sensación de aquella piel, centrando su atención en las branquias que éste presentaba. El de piel azul, con indiferencia vio al niño. Sentía curiosidad. ¿Qué, enano?, interrogó en un tono fuerte y firme. Se veía relajado.
Goku, al estar enfrente de su objetivo, sintió una gran felicidad que lo inundaba, aunque sus acciones ya no pudieron seguir. Sus ojos, sin esperar, empezaron a percibir cómo todo se movía en un rápido borrón. Se sentía confundido, pues parecía empezar a perder los sentidos, sintiendo únicamente como de forma lenta. Su cerebro se empezaba a calentar. La sensación de tener los sesos quemándose, pues la masa de nervios en su cerebro simulaba como si se estuviera friendo. El pequeño no tuvo tiempo para reaccionar. Sin esperarlo, la consciencia lo abandonó. De sus boca y nariz, un poco de sangre empezó a gotear. Caído al suelo, el pasto verde se empezó a manchar. En un rápido movimiento, Kisame se apartó del lugar, al ver al niño caer. «Lo dejo, ¿para qué trajiste a este niño, Itachi? ¿Para robar esas cosas que le quitaste?», interrogó con curiosidad, viendo el cuerpo del niño lastimado, que bajó caído, bromeó con una voz extrañamente calmada y juguetona. Itachi, por su parte, se puso de cuclillas ante el cuerpo del Son. Lo veía de una forma rara, melancólica y extraña. Apretando suavemente aquella caja de madera que le había robado a Goku, solo sentía un conocido, aclaró en un bajo susurro de tranquilidad. Sus manos rápidamente levantaron al pequeño niño, para con suavidad, colocarlo sentado en un árbol. Kisame observó con interés burlón la delicadeza con la que Itachi trataba al pequeño. Una risa sarcástica escapó de sus labios mientras cruzaba los brazos. «No pensé que fueras así, hablo con burla, ¿acaso conoces a ese niño?», interrogó con un tono de falsa curiosidad mientras se sentaba en una roca cercana que había por allí. Su mirada regresó al niño, quien, en su inconsciencia, seguía sangrando sin descanso. La ropa sucia que llevaba estaba empapada y teñida de un rojo alarmante. «Oye Itachi, llamo Kisame, ese niño está perdiendo demasiado chakra», aclaró con un tono de voz algo desinteresado mientras dejaba su enorme espada junto a él. Su mirada no pudo seguir enfocando el deplorable estado de su intrusivo acompañante, pues una fuerte brisa azotó todo el lugar. Lograba sentir como pequeñas ráfagas de viento cortaban su piel con gran precisión. De forma instintiva retrocedió, agarrando su espada mientras su pose de batalla surgía. Su rostro calmado y burlón pasó rápidamente a uno con mucha seriedad. Sus ojos divagaron de forma rápida, buscando constantemente la amenaza que se presentaba. A gran velocidad, un borrón apareció a su lado. Reconocía muy bien aquella figura, que con solo verla de reojo, notaba una mirada seria en sus ojos. Kisame notó de inmediato las heridas en Itachi, pequeños cortes en su rostro y brazos que parecían insignificantes, pero eran inusuales en alguien como él. Incluso su capa mostraba desgarrones, como si hubiese pasado por una batalla breve pero feroz. Goku, inconsciente en el hombro de Itachi, no estaba mejor. Su cuerpo estaba cubierto de rasguños y sangre seca que teñía su ropa. Kisame entrecerró los ojos, con una sensación de inquietud recorriéndole la espalda. «¿Quién hizo esto?», preguntó con una voz grave, rompiendo el tenso silencio mientras mantenía la vista en los alrededores, donde las sombras parecían moverse por cuenta propia. Itachi no respondió de inmediato. Su respiración era tranquila, pero había algo en la forma en que caminaba hacia el niño que ponía a Kisame aún más alerta. En su mano, un papel manchado y arrugado parecía absorber toda su atención. Cuando finalmente habló, lo hizo con su calma característica. «Cálmate, Kisame», ordenó sin girarse, como si supiera que su compañero no quitaría los ojos del lugar. Kisame gruñó por lo bajo pero no insistió, su mano apretando el mango de su espada con fuerza. El bosque parecía más oscuro de lo normal, y no solo por la falta de luz. Había algo en el ambiente, un peso invisible que hacía que incluso el aire pareciera más difícil de respirar. Itachi dejó a Goku en el suelo con cuidado, su mirada pasando brevemente del niño a su alrededor. El papel en su mano llamó su atención de nuevo, y con lentitud, empezó a desplegarlo. El silencio del bosque era casi absoluto, interrumpido solo por el crujido de las hojas secas bajo los pies de Itachi y el débil sonido del papel siendo abierto. Kisame observaba, sus ojos pasando del papel a la figura de Itachi, buscando cualquier pista.
El rostro de su compañero permanecía inexpresivo, pero el ligero movimiento de sus cejas revelaba algo que muy pocas veces veía en él, duda, o tal vez desconcierto. Mientras Itachi leía, sus ojos, brillando con las aspas de su Sharingan, se alzaron brevemente hacia el centro del claro. Allí, entre raíces deformes y cubiertas de musgo, se encontraba una vieja caja, aquella que Goku portaba. ¿Qué dice la carta?, preguntó Kisame con impaciencia, intentando romper el ambiente pesado que lo rodeaba. Itachi no respondió de inmediato. Cerró la carta con cuidado, como si las palabras escritas en ella fueran peligrosas. Cuando Itachi abrió la caja, Kisame no pudo ver su contenido desde donde estaba, pero lo que sea que había dentro parecía reflejar incluso la tenue luz que se filtraba entre los árboles. El rostro de Itachi no cambió, pero su postura se volvió rígida, como si estuviera enfrentando algo que no quería reconocer. Después de unos segundos, Itachi cerró la caja con un movimiento lento pero definitivo, volviendo su atención a su compañero. «Prepárate, Kisame, iremos a la aldea de la hoja», ordenó con voz neutra, pero su tono ocultaba algo más profundo, algo que Kisame no lograba descifrar. El rostro de Kisame se veía algo confundido, pues su curiosidad lo inundaba, recordando cómo los ojos de Itachi habían activado el Sharingan por instinto. Itachi, con pasos rígidos y un rostro que no reflejaba más que concentración, se arrodilló junto al cuerpo inconsciente de Goku. Sus heridas, aunque superficiales a primera vista, parecían estar drenando más energía de la que Kisame consideraba normal. Sin perder tiempo, Itachi colocó ambas manos sobre el torso del niño. Una luz tenue y azulada comenzó a emanar de sus palmas, pulsando con un ritmo constante. Kisame lo observaba desde su posición, apoyado en su espada, sin perder detalle de los movimientos de su compañero. ¿Desde cuándo tienes tanta prisa, Uchiha?, interrogó Kisame, con un tono que mezclaba curiosidad y burla. Itachi no respondió. Su mirada permanecía fija en Goku, analizando cada reacción con sus ojos rojos, mientras el flujo de chakra empezaba a estabilizar las señales vitales del pequeño. A pesar de su control, Kisame pudo notar algo inusual. Las manos de Itachi temblaban ligeramente, su chakra luchaba por ser contenido. El ambiente seguía cargado de tensión, con el sonido del bosque apenas audible entre los suspiros del niño y el zumbido leve del chakra en acción. Kisame, inquieto por el prolongado silencio, dejó escapar un gruñido. «Ese niño, ¿por qué tomarse tantas molestias?», siguió con sus repetitivas preguntas, sin entender el nuevo comportamiento de su compañero. Itachi alzó apenas una ceja, aunque no apartó sus manos de Goku, quien comenzaba a respirar de manera más regular. Su chakra aún flaqueaba, pero el tratamiento de Itachi parecía surtir efecto. Su rostro estaba más sereno, pero la tensión en el aire no cedía. Finalmente alzó la mirada, sus ojos cargados de ese rojo intenso que parecía capaz de atravesar el alma. Sin dejar de canalizar su chakra, respondió con un tono frío: «No tienes que entenderlo. Solo estoy devolviendo un favor», susurró con una voz tranquila, parecía estar empezando a estabilizar su tranquilidad, o eso creo yo. Kisame con una mirada aburrida veía a Itachi, en su rostro una leve frustración e irritación se presentaba. «Bien, dejemos de lado tantos misterios, ¿por qué el repentino interés en ese mocoso?», interrogó con su curiosidad a flote, viendo aquella caja cerrada. El silencio respondió por su compañero. Seguía curando a aquel niño. Sin embargo, Kisame dejó escapar una carcajada baja, cargada de desdén. Sus pasos resonaron con un eco sutil mientras se acercaba lentamente a la caja. Su curiosidad, mezclada con un instinto más oscuro, lo empujaba a descubrir qué contenía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo, observándola como si pudiera percibir algo más allá de su deteriorada superficie. En imperceptibles líneas negras, varias runas poderosas de sello adornaban la caja, generando patrones llamativos a la vista. Con movimientos calculados, su mano se posó sobre la madera desgastada. La caja estaba fría al tacto, como si no perteneciera a ese lugar ni a ese momento. Kisame, con una mezcla de cautela y emoción contenida, levantó la tapa lo suficiente para echar un vistazo al contenido.
Sus ojos se entrecerraron al principio, pero luego se abrieron completamente, dejando ver un brillo de reconocimiento. Sus dientes afilados se mostraron en una sonrisa que combinaba asombro y un toque de malicia. Jamás pensé ver algo así aquí, murmuró, cerrando la tapa con el mismo cuidado con el que la había abierto. Se giró hacia Itachi, quien permanecía inmóvil, concentrado en el niño. Kisame chasqueó la lengua con algo de irritación, pero su tono se volvió más serio cuando habló. Bien, una pausa calculada dejó entrever un brillo de interés en sus ojos. Sirve que conoceremos a la nueva Jinchuriki del 9 colas. But he never had a proper education. But he never even made it to his 20s. What a waste, army dreamers. Ooh, what a waste of army dreamers. Tears are a tin box. Jesus Christ, he wasn't to know. Like a chicken with a fox, he couldn't play. The Robert Eagle. Give him all these strips and ribbons. Now he's sitting in his home. He breaks his will, have buttons and bows. But he didn't have the money for a guitar. But he never had a proper education. But he never even made it to his 20s. What a waste, army dreamers. Oh, what a waste of army dreamers. Oh, what a waste of all that